Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en la señal de las 10 Capital Radio y saludamos a nuestro siguiente invitado, con quien vamos a analizar también un poquito la actualidad. Él es investigador, escritor y el director del periódico digital La Laguna Ahora. Julio Torres, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo te encuentras, Julio? Hoy está bueno el día. Hoy está muy bien, buenísimo. Y el cielo azulito, limpito, precioso, ¿verdad? Sí, claro, está precioso. ¿Estás en la laguna? De toda la polución. Sí, estoy ahora mismo en el parking de las canteras, que vengo del ayuntamiento a hacer unas cosas, y con la misma, después que termine de intervenir, no terminar contigo, porque se puede malinterpretar, terminar de intervenir en tu programa. Muy bien. Me iré a los dos cementerios, que quiero sacar unas fotos y tal, pues imagino que hoy estará con mucho ambiente, porque estos 2 días ha sido casi imposible que la gente pudiese estar de los grandes chaparrones que se estaban dando. Por otra parte, muy característicos en la laguna por la época de Todos los Santos. Uh-huh. Sí, siempre llueve. Pasa que este año ha llovido, estos días ha llovido bien y sosegado, ¿no? Sí, tradicionalmente yo no recuerdo que no lloviese en los días de Todos los Santos, ir al cementerio y que no te cogiese un buen chubasco. De todas formas, este agua que ha caído ha venido muy bien, porque ha sido aguas buenas, pero no continuas, sino, pues, como lo que tú has dicho, sosegadas, pausadas, y eso, como dice la gente del campo, sí coge el centro de la tierra, ¿no? Uh-huh. Es importante que vaya empapando, porque si cae toda junta no empapa, después cuando sale el sol lo que hace es evaporar y tal, y ha sido perfecta. Para las cosechas vendrá maravillosamente, uh-huh, porque incluso eso influye hasta en el vino del próximo año, en la que le llueva ahora toda la parra y tal en otoño es importante, uh-huh, para que la gente, los vinateros, para que coja centro la parra, ¿no? Sí, como dice, oye, hablando de la laguna, ¿sí?, y de las lluvias, ¿cómo van las obras esas? O el proyecto de recuperar el humedal o algo así, no recuerdo el nombre ahora, de la laguna. Está en el humedal. Está en un proyecto de redactando el proyecto, porque lo primero que han hecho es un estudio hídrico de perforaciones para saber a qué altura está el nivel freático del agua, uh-huh, cuántos metros está, y si es posible, pues, de alguna forma recuperarla, ¿no? Pero ahora mismo eso se hizo a finales de verano, y con el tiempo que sé que no llovía, ahora me imagino que ha subido el nivel freático bastante, o sea que yo creo que es importante que todas estas aguas y tal, porque eso son aguas de filtración en su mayor parte, y será pues muy viable hacerlo. Si se empieza a ver una sequía de años continuos, pues no, pero estando así, que llueva como hemos visto este año, que siga así todo el invierno, pues perfectamente será una cosa mucho más sencilla de hacer, ¿no? Antes de que se vaya por las canalizaciones que existen subterráneas, porque hay ríos, hay barrancos subterráneos, uh-huh, que desembocan y se llevan el agua al mar. Pues antes de eso, pues sacarla, aflorarla e inundar esa parte, pues puede ser muy interesante. Uh-huh, que es lo que acabas de decir, ¿no? El agua que llega al mar. La verdad, Julio, estoy viendo las imágenes terribles de Valencia, de cómo está la situación. Y desde ayer que vi llover me acordaba de la sequía tan importante que ha vivido toda esa zona del Levante, incluso Cataluña el año pasado. Toda esta agua, aparte de los daños y quitando la parte trágica, que es horrible, toda esta agua va al mar también, desperdiciada. Claro, además han tenido que abrir, el problema grave que se está dando también es que han tenido que abrir los embalses, desembalsar, porque las presas no aguantan, ¿no? Y claro, el problema es que llueve todo junto. Sí es verdad que se ha pasado todo el Mediterráneo unos años muy duros de sequía. Incluso hemos visto los pueblos que están inundados, hemos visto a la gente pasear un día y otro durante, uh-huh, todo el año pasado. Hace años que no llueve así. Evidentemente, pues cuando cae así toda junta es muy peligrosa. Hay
hay muchos ríos que la gente hace años y años que no los ha visto correr, la gente se ha llenado de confianza y ahora pues pasa lo que pasa, ¿no? En toda esa zona del Levante, Murcia, yo creo que es cíclico, cada 40, 50 años pues pasan estas inundaciones y siempre hay unas desgracias tremendas. Cualquiera que me esté oyendo que tenga 60 o más recordará perfectamente aquellas imágenes de los nodos en blanco y negro donde se veían esas inundaciones en Valencia, siempre con un montón con mucho más desgracias que las que pueden haber hoy, porque teníamos menos medios o ninguno de rescate. En la actualidad hay muchos más, pero sí, sin embargo sí es verdad que se han perdido vidas que no se tenía que haber perdido ninguna, ¿no? La verdad es que sí, desgraciado. 52 víctimas ya y personas, muchas que están desaparecidas, que no se sabe. Julio, volviendo de nuevo a la laguna, esta mañana leía, no sé si tienes alguna noticia al respecto, cómo va el tema del tercer carril de la TF5 y la circunvalación de la laguna, ¿sí? ¿Cómo va a afectar esto? Sí, bueno, la circunvalación de la laguna... Bueno, es la variante de la TF5 que saldría como desde el campo del golf, iría por detrás del aeropuerto y pasaría por la zona donde antes de llegar a Geneto, a unas fincas grandes que hay, pero de todo las pegas que ponía urbanismo de la laguna desde la época de Santiago Pérez, o sea, el mandato anterior, era que cuando pasara por toda la parte de la laguna fuese soterrado, o sea, que sea un túnel para no sacar una autopista de Padre Anchieta y poner otra a 500 metros, sería un disparate, ¿no? Entonces, lo que han acordado es que se van a facilitar los presupuestos, o sea, las partidas, para que el proyecto realmente contemple que todo ese recorrido por el término municipal de la laguna sea soterrado. Me parece una gran noticia. El tercer carril existe realmente. El tercer carril solo pasa por coger y quitar ese puente que yo continuamente estoy denunciando. Está a la altura de los rodeos. Antiguo. Correcto, si nosotros venimos en dos carriles, pero donde están todas las palmeras, desde Guamasa, que plantaron palmeras, que no sé con qué sentido, pues todo eso es un carril. Y luego, si quitas el puente, antes del puente está la carretera general, que pues tendrás que soterrarla o tal, y ya cuando tú pasas de los rodeos, ya son 3 carriles. Luego, el tercer carril realmente no va a afectar en principio a los vecinos al menos el término municipal de la laguna, Guamasa y tal, pues prácticamente la afectación será mínima. El problema empieza a nacer en los municipios de Tacoronte, Sausal y tal, ahí parece que va a ser más problemático, pero lo que afecta a la laguna, prácticamente ese carril, el espacio está hecho, no necesita de más ampliaciones y más asfalto y quitar más terreno a los vecinos, ¿no? Pues que te oiga. Julio, volvemos a las tradiciones que hay un montón de actos preparados en la laguna y centrándonos en los cementerios que decías que vas a recorrer. ¿Hay algo previsto pues, en Santa Cruz que van a hacer algo de música? Pero sí, no sé. Sí. Bueno, ya en la laguna este sería el 5º año que en todos los cementerios, la laguna tiene 5, o sea, el término municipal, de la laguna el casco tiene 2, San Luis, y el más antiguo de todos, que es bien de interés cultural, declarado BIC, que es el cementerio de San Juan. No solo habrá música, sino misas el día 2, que es el día realmente de fieles difuntos, a las 10 de la mañana en San Luis y a las 4 de la tarde en el de San Juan, que es una misa recoleta, es imponente, ¿no? Y a lo largo de todo el día, del día 1 y día 2, a lo largo, en distintas horas, habrán conciertos de música, evidentemente música clásica, con unos conjuntos de cámara, pero que ya se ha hecho de los años. También esto se repetirá y se hace en los cementerios de Tejina, Valle de Guerra y Punta del Hidalgo, que son los otros 3 cementerios que tienen término municipal. También hay una cosa muy importante. Estos 2 días, o sea, el día 1
y el día 2, incluso el día 3, que es domingo, los cementerios tienen un horario importante de apertura. Abren a las 7 de la mañana y cierran a las 7 de la tarde, y con horario continuo. Hay que saber que los cementerios en La Laguna, por lo menos el de San Luis sí tiene horario continuo, pero hasta las 5 de la tarde, de 9 a 5 de la tarde creo que es todos los días del año, y que San Juan solamente es hasta las 2 de la tarde, y que en estos días pues el horario es continuo y son un montón de horas, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Por otra parte, sí, importantísimo. Por otra parte, mañana a la noche, el Teatro Leal, también está colgado el cartel, no hay entrada. ¿Te imaginas? Vuelve a representar el Tenorio. Creo que cumple 15 años la representación ininterrumpidamente, y que vino a sumarse a los teatros de muchas provincias españolas que recuperaron hace 10, 15 años la representación del Tenorio. También hay una cosa importantísima, ¿no? Y el otro día te decía que conviven muy bien o maridan muy bien estas celebraciones con el tema del Halloween, pero es que ha aparecido lo que es Isla Calavera, y entonces hacen el desfile de zombies o tal, que es un tema muy familiar, que se han convertido a que participan los padres, hijos y toda la familia, y saldrá a las 8 de la noche desde la Plaza del Adelantado por la calle de la Carrera, llevará música y tal. Pero desde las 5 de la tarde de mañana, o sea, del día 31, del este jueves 31, hay unas carpas en la Plaza del Adelantado, donde hay un montón de gente maquillando, de la gente de maquilladores del Festival de Cine, y a todo aquel que quiera lo maquillan y tal. O sea, que sí, que a todo aquel que quiera salir de fiesta de noche, no sé qué. Con eso me pasó esta mañana un caso en los maquillajes. Bajaba a la radio, lo cuento así rápido, yo siempre bajo caminando, llego y hay una parada de la guagua, me veo un chico con vestido normal, pero cuando levanta la cara me la veo llena de sangre. Imagínate, ay, mi niño, ¿te pasó algo? Se echó a reír, dice, no es un maquillaje de Halloween. Estuve a punto de darle una cachetada, Digo, porque era tan real, pero tan real en una parada de la guagua, hoy 30, que yo ni me acordaba, venía pensando en lo de Valencia, que digo, ay, por favor. Bueno, pues los que quieran maquillarse, ahí lo estás diciendo tú, en la Plaza del Adelantado, las carpas. Aparte son maquillajes buenísimos, porque son maquillajes de cine, hay un premio, se dará un premio a las mejores personas que representen para los zombies, porque son zombies, la cabalgata se llama de zombies, y bueno, pues son tan reales que a veces se ven hasta trozos cayendo. Ay, por Dios. Sí, no, es increíble. Ahora eso sí, lleva música, lleva tal, y es muy alegre, pero la verdad que para los aprensivos no se lo recomiendo. No, yo el año pasado fui y dije que no iba más, no que sea aprensiva, pero claro. Me dio un yuyo. La yuyo. Y luego ya el día 2, en el convento de Santo Domingo, hay un tema de cuentos costumbristas, de relatos sobre muertos y muertos que no han cruzado al otro estado, y que no es recomendado para menores de 15 años, pues deben ser todos cuentos un poco que te sales con la carne de gallina, ¿no? Pero vamos, que al que le guste es interesante, por lo menos oferta es muy variada y amplia. Menos ir a hacer el cabra y romper nada, todo vale. Claro, ya al que le guste igual que lo de las Catrinas, que lo comentabas también en la pasada semana, el que quiera ir al Espacio de México, pues también allí tiene cómo se vive. Cada uno que lo viva como quiera, pero respetando los gustos de otros y las cosas, que no vayan al cementerio a quitar nada ni a sacar nada, aunque estos días es un poco imposible, ¿no? Porque con tanta gente y vigilancia, hay mucha vigilancia, además, sí, hay muchísima vigilancia en el cementerio. Además, actualmente están todos controlados con cámaras y ya es otra cosa, en un cementerio no es tan fácil meterte y pasear, ¿no? Yo creo que ninguno de los 5 que tiene el municipio es fácil introducirte sin ser grabado, ¿no?
Y bueno, pues sí, aparte hay otras cosas con las que jugar y entretenerse. Claro Hay que que sí. respetar a los demás, ¿no? Exacto. Claro. Julio, y mirando tu periódico, la verdad que estos días son días de eso, ¿no? De hablar del más allá, del más acá, de muchas historias que le ponen a uno los pelos de punta. Leo relatos para la noche de finados, la muchacha de la carretera del Portezuelo a Tegueste. ¿Esto es real? ¿O es una Ah, bueno, eso leyenda? son leyendas, ¿O es una son invención? leyendas. No, leyendas pues, basadas, noveladas, porque eso es algo que a mí me cuenta un taxista, el que la escribo soy yo, sin descuidar. Ujú. Y entonces, yo en base al relato aquel que contaba el taxista, que era un poco fantasioso, que me acuerdo que este hombre era el jefe de la guardia del lugarteniente de la guardia de Franco en La Laguna y tal, era un fantasma. Y entonces Es contaba que ese sí. tema y tal. Y yo, sí es cierto que yo un poco lo he novelado, pero muy interesante, por lo menos el relato que a las personas que hayan bajado la carretera del Socorro en épocas de noviembre, claro, en estos días lloviendo y con niebla y tal, la verdad que la carretera sola, sin que te aparezca la niña en la curva, ya te pone los pelos de punta. Si encima te cuentan esto, pues ya no te digo nada. Pero ¿y de Y sí qué? es cierto que es una carretera... ¿Sí? Sí, no, Sí, continúa, sí, dime. continúa, que Que sí sí es. es cierto que esa carretera han sucedido muchísimos accidentes de muchísimos muertos, ¿sabes? Una carretera bastante peligrosa. Es la que se usa para los rallies estos, ¿no? La subida al Portezuelo o la bajada al Portezuelo. Sí, la bajada del Socorro, subida del Socorro, que es la que entra por el Portezuelo, correcto. Y Esa, que esa no he es. leído en profundidad el artículo, lo vi por encima, digo, ay, pues que nos lo explique de qué va esto, de alguien que Vale, atropellaron. es lo mismo que la niña de la curva, muy similar, basado en la niña de la curva. Entonces es el relato que me hace ese tal taxista y que me va contando qué fue su experiencia, cómo le pasó, cómo lo paró, qué le sucedió cuando se subió al coche. Yo se lo recomiendo que entren en La Laguna ahora Ujú, y lo lean. Y mañana hay otro que también es mío, pero que está basado en un relato de un soldado que hacía guardia en el cuartel de artillería antiaérea en Los Rodeos y estando haciendo guardia en La Garita, pocos días después del accidente de los Jumbo, oía llorar a una niña y la encontró y entre los matorrales se le aparecía. De hecho, nadie quería ser guardia en esa garita. También se lo recomiendo que lo lean mañana. de eso lo he Es escuchado cierto yo, que ¿eh? en base a mi relato se hizo un vídeo que también está en la red, pero yo les recomiendo más que lean mi relato porque todo lo que se lleva al cine siempre, si tú lo has leído antes, no te va a gustar. Exacto. Yo creo que es más completo el relato. Ese para mañana está muy bien, es recomendable. Y no sé, Y ya que... luego sí, Sí, no, dime. continúa. ¿Y luego tenía? No, que tenía otro sobre una monja, esto sí es cierto, esto es histórico, que una monja que se salta del convento de Santa Catarina de Siena, en la San Úrsula de San Pedro, y se escapa, se descuelga con unas sábanas por los muros y se va con su novio, con su prometido, que era Jerónimo de Nava y Grimón, Ujú. y huyen y se meten en un barco inglés que se iba a ir a Inglaterra. Y entonces la empiezan a buscar y el barco no había zarpado, buscan dentro del barco y la encuentran, ¿no? Y los cogen a los dos. A él lo juzga la Inquisición y lo mandan a decapitar en la Plaza del Adelantado. Y a ella le hacen, desde la jinete que tienen las monjas, le hacen ver la decapitación. Y luego medio pseudo lampadearon en vida y estuvo en una celda muy pequeñita que solo daba una ventanita hacia la parte para poder ir misa hacia la iglesia de las Catalinas, hacia la parte del altar mayor. Y ahí falleció pasados los años, ¿no? Ese es muy interesante y también lo novelo un poco, pero sí está basado en hechos históricos contrastables, ¿no? Ujú. Pero ese posiblemente lo haga en 2 capítulos y lo ponga para el 2 y el 3, para sábado y domingo. La verdad que La Laguna está llena de textos, de relatos de este tipo, unos con más verdad y otros con menos. El que nos cuentas de la monja, yo creo que algo había escuchado. También he escuchado algo no sé si se dice así, en los hangares de los rodeos, donde Ese es el de la garita, el de los hangares es el de la niña de la Sí, garita. pero se dice que se escucha por la noche en esos lugares sonidos
no solamente claro, de la niña, claro. sino lo echan. Hay otro que, sí, en el Palacio del Ercaro Ajá, también de también hablan Catalina. de del fantasma de Catalina, que se arrojó al pozo porque le hicieron casar con un señor muy mayor, y entonces la misma noche de boda se arrojó al pozo, ¿no? La hija de Catalina del Ercaro. Ujú. O sea que la laguna sí Y tiene también mucha... el del Teatro Leal, ¿no? No justo en el Teatro Leal, pero sí enfrente. Sí, pero eso es cierto, eso fue el asesinato, aunque dicen que fue fortuito, de un tiro de Rivero, que fue administrador y hombre director de cine, y que fue el hombre que sacó el teatro y trajo todo el cine a Canarias, y incluso hizo la primera película que se hizo en Canarias, que es El ladrón de los guantes blancos, que fue asesinado en el Leal el domingo de Piñata de 1931. Salió del Leal, cruzó a tomarse unas copas con un amigo enfrente y allí pues murió de un tiro que le llegó al corazón, se le arrojó la bala del corazón, si bien le entró el tiro por los testículos, ¿no? O sea que eso sí está basado, muerte en el Leal sí está basado en hechos reales. Ajá. Bueno, pues la verdad es que tenemos lleno el que le guste pasar las noches de estos días viviendo este tipo de historias. Yo no sé si en La Laguna, por ejemplo, en San Juan de la Rambla, existe la costumbre del pan por Dios, de los niños salir a pedir el pan por Dios. No sé si con respecto a los finados y algo de La Laguna hay algún tipo de costumbre de este tipo, o es lo mismo. No, no, no. La laguna, que yo sepa, jamás. Sí en la zona, en la parte del municipio, pero en la parte que toca a las montañas, en los caseríos de Anaga, sí, incluso pedir huevos y dar a los niños. Pero en lo que es la laguna, al menos yo no he tenido referencias nunca a lo largo de investigaciones de otra cosa, que siempre salen informaciones colaterales, no me ha salido nunca. Y mira que he buscado, he intentado mirar, pero sí sé que ha sido característico de algunas aldeas, de algunos pueblos del norte y algunos pueblos aquí, ya te digo, en los caseríos de Anaga. Incluso no sé si en Talanana y Benijo se continuaba haciendo. Pero sí es muy característico en Gran Canaria, sí se hace en Agüime, en varios lugares, pueblos de Gran Canaria y Villa, se sigue haciendo esto. Y los sí ranchos de ánimas, yo ¿verdad? he ido a Fidela, sí, a los ranchos de ánimas son característicos, han pervivido en Gran Canaria y en Fuerteventura, ¿no? Los ranchos de ánimas de Chicamanita, el rancho de ánimas de Terón, y hay ranchos de ánimas magníficos. La verdad que en la isla de Gran Canaria se han conservado mucho más las tradiciones de finado que en Tenerife. En Tenerife prácticamente se perdieron, pero en Gran Canaria sí es cierto que incluso, y ahora en la actualidad que se han recuperado muchas y se miman. Me parece maravilloso, porque eso incluso que la gente diga noche de finado, eso Sí, decirle finado es canarión, exacto. porque nosotros decíamos finado, pero que se ha mantenido. Y bueno, en Vegueta tremenda fiesta, en las propias Palmas ya se hace una fiesta maravillosa, pues con el asado de castañas, etcétera. Otra cosa que en la laguna nos faltan son las castañeras. Eso te iba a que preguntar están para terminar apostadas ya. con el saborcito gastronómico de esta fecha, las castañitas, y no sé si vino o Sí, el vino mejor para finales de noviembre ya por San San Andrés, Andrés, San que ya Andrés. estarán los vinos nuevos. Pero bueno, sí, hay vino embotellado que también está bueno, pero sí hay costumbre de que pues estas noches, pues las castañas. También ayer, creo que fue ayer, publiqué un artículo sobre las nubes de la laguna, lluvia y nubes de lluvia y niebla, y de castañeras y niebla, o algo así lo titulé. Y hablo de esto, ¿no? De la tradición, de cómo el humo por la noche, si está lloviendo y tal, cómo se hace como un espectro, ¿no? La laguna adquiere, la calle de la Carrera y esta zona adquiere un aspecto fantasmal con el humo de la, no se fue ni caía niebla, o sea, con el humo de las castañeras, pues adquiere ese halo, ¿no? Y sí es verdad que lo que hace es frío. Anoche mismo ya estábamos a 14 grados, ¿no? O sea, ya estamos hablando que hay que abrigarse por la noche. Ahora estaba pues, a 20 y tanto, está bien, pero ya por la noche sí hace bastante fresco. O sea que mañana abrigándose un poco y tal para disfrutar a la laguna. Pues nos quedamos con ese consejo, esa recomendación más que consejo, subir a la laguna, abrigadito, las castañitas
y el ambiente de estos días. Julio Torres, un abrazo grande y mil gracias por estar con nosotros. Adiós, un beso, chao. Un beso, Julio, gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.